y esa prueba la rinden en los siguientes años y si obtienen un rendimiento positivo en esa evaluación, reciben un incremento en su base salarial que va desde el 25% en el mejor de los casos hasta un 5% en el peor de los casos para los que la obtienen. Naturalmente, un porcentaje no obtiene beneficio. Lo que sigue se relaciona con el tema de las consecuencias y lo voy a dejar allí, me lo voy a saltar, pero lo que quiero explicar sobre esto es, la pregunta es, desde una perspectiva de evaluación de un programa de política pública, es cómo opera la evaluación docente en el sistema educativo. Y ahí está identificado el tipo de consecuencias que están previstas, la existencia de estándares, incide la formación inicial, la formación en servicio, la evaluación del desempeño, las consecuencias positivas están asociadas a un reconocimiento del mérito, un incremento salarial, mejor oportunidades de formación, así como las negativas que tienen que ver con el peligro de perder el trabajo. Y hay una serie de consecuencias educacionales esperadas, declaradas, por ejemplo, cuando fue formalizada la evaluación, que es fortalecimiento de la profesión, mejoramiento de las prácticas, de los aprendizajes, etcétera. Estas son algunas de las posibles consecuencias de lo que se ha estado haciendo en un estudio, en una investigación que está en curso aún. Es un estudio con distintos actores del sistema educativo para saber cómo ellos perciben que el sistema de evaluación está operando. Por ejemplo, la lámina muestra cómo el ministerio, la autoridad ministerial, percibe que actúa la evaluación docente. Y con la consecuencia esperada de que mejore las prácticas docentes y el aprendizaje y desempeño de los estudiantes. Por su parte, en la siguiente lámina, el colegio de profesores, el gremio docente, tiene una percepción que coincide en varios aspectos, pero su gran foco es que la consecuencia sea el mejoramiento de las prácticas docentes. No mencionan explícitamente ellos el mejoramiento directo de los aprendizajes. De manera que ahí tenemos información acerca de cómo es percibida las consecuencias del sistema de evaluación por distintos actores. Vamos rápidamente a mirar algunos de los resultados de la evaluación. La evaluación ha evolucionado desde el año 2003 gradualmente. Ustedes ven en la lámina que está ahí en la pantalla, que partiendo con un número en torno a los 3.000 y tantos profesores, solamente de profesores generalistas de primero a cuarto básico. Gradualmente en los años siguientes se fue creciendo en niveles y subsectores. Eso sí, el año 2004 hubo una crisis en la evaluación debido a que la ley que la regulaba no había sido aún aprobada por el Parlamento y el Colegio de Profesores de hecho llamó a los profesores a no evaluarse ese año, por eso que el número del segundo año es más bajo que el primero. Y en los siguientes años ya el sistema comenzó a entrar en estado de régimen, hasta el punto que en el último año, que es el que estamos cerrando ahora, y de hecho en la próxima quincena se van a informar los resultados de la evaluación, más de 16.000 profesores se evaluaron, ya cubriendo todos los sectores que ustedes tienen ahí en la lámina, e incluyendo incluso algunos como educación parvularia, inglés, educación tecnológica, artes, e incluso religión y filosofía. O sea, el proceso ya ha ganado, está en estado de régimen en todos los sentidos. La distribución de los maestros en las categorías de evaluación, en la lámina siguiente, muestra relativa estabilidad en el tiempo, observándose que en torno a un 3% de los docentes obtienen la categoría más baja, insatisfactorio, un poco más de un 30% en la categoría básico, o sea, en otras palabras, un poco más de un tercio de los docentes aparecen por debajo del estándar. La categoría más frecuente es competente, que supera el 50%, y finalmente los destacados son algo menos del 10%. Y eso se ha mantenido en un perfil parecido, pero tal vez más interesante incluso desde el punto de vista de entender qué es lo que hay en términos de las competencias docentes. La siguiente lámina muestra, por ejemplo, para un año, pero muy parecido en el tiempo, cuáles son los aspectos más desarrollados y cuáles son los más débiles de los docentes. Aquí ustedes tienen las 8 dimensiones del portafolio y ustedes pueden ver que lo más positivo es una de las 3 dimensiones evaluadas en la parte de la derecha, en la parte verde, que es el ambiente de la clase, es decir, la capacidad del docente para crear un ambiente, un clima escolar adecuado, de respeto, de integración, de participación, es la habilidad más desarrollada en nuestros docentes. En cambio, entre los aspectos más débiles se encuentran en el lado izquierdo las 2 columnas asociadas a evaluación, la calidad de los instrumentos de evaluación que emplean y el uso de los resultados de la evaluación,
así como la interacción pedagógica, es decir, la habilidad del profesor para promover situaciones de aprendizaje que promuevan un aprendizaje significativo en los estudiantes. De manera que esto nos muestra aspectos donde hay relativas debilidades, donde hay relativas fortalezas, que tienen obviamente un valor diagnóstico muy grande para orientar decisiones de formación docente y en servicio. De hecho, el sistema es más diagnóstico aún, porque si ustedes en la lámina siguiente pueden ver cómo uno puede abrir una de las dimensiones, como es la estructura de la clase, y ver cómo los docentes lo hacen en los 3 indicadores que allí aparecen. Por ejemplo, lo primero es la calidad de la estructura de la clase, es decir, si la clase tiene un claro inicio, desarrollo y cierre, el uso del tiempo instruccional, que es lo segundo, y la contribución de las actividades al logro de los objetivos. Y ustedes pueden ver que lo más débil, aunque hay una alta dispersión, es lo primero, que es la calidad de la estructura de la clase. De manera que eso es información diagnóstica. Algo que quiero mencionar, aunque sea brevemente, en la siguiente, son opiniones respecto de la evaluación docente. Todos sabemos que las evaluaciones docentes se instalan con mucha polémica, con mucha duda, con mucho temor, e interesantemente, pues, no solo se produjo un consenso amplio del gremio, y también entonces de los docentes que lo respaldaron en la consulta, sino que en encuestas de opinión que se han llevado a cabo cada 2 años mediante el CIDE en Chile, se ha preguntado persistentemente, es la siguiente lámina, el grado de acuerdo con un sistema de evaluación del desempeño que implique incentivos y sanciones. Y fíjense ustedes que los directores de escuela que han sido encuestados, en más de un 80% suscriben esa idea. O sea, respaldan la existencia de una evaluación docente que tenga ese carácter, que es como la que tenemos en Chile. E incluso los docentes, aunque obviamente están menos de acuerdo que los directores con eso, más de un 60% de ellos, y es una cifra que no ha bajado, sino levemente crecido, está también de acuerdo con la evaluación. O sea, hay un amplio respaldo a la existencia de un esquema de evaluación docente como el que tenemos. Hay que decir que no tenemos todavía un sistema de evaluación de directores. De manera que sobre eso no existen opiniones a propósito de los 2 actores de la lámina anterior. Y en el mismo portafolio, o sea, luego de la evaluación los profesores manifiestan su opinión sobre los aspectos sobre el proceso de evaluación. Y fíjense, por ejemplo, que en la siguiente lámina muestra que un porcentaje importante de los profesores considera, en una escala de 1 a 5, que los productos que el portafolio les demanda son semejantes al trabajo cotidiano. Es decir, no distrae el portafolio, que es el temor que muchos tienen, de lo que debiera ser la tarea regular de los docentes. Y la mayoría de ellos, en la siguiente lámina, que no voy a entrar en detalle, califica muy positivamente el portafolio como un recurso que les ha permitido sistematizar, mejorar, recuperar prácticas e identificar fortalezas y debilidades propias, todos objetivos que se han perseguido. Para terminar, algo muy importante, a propósito de la discusión inicial, si la evaluación debe o no basarse solo en estándares o además debe incluir el logro de los estudiantes. No tenemos directa medición del logro de los estudiantes en la evaluación, pero tenemos sistemas de evaluación de medición del logro de los estudiantes en Chile, que nos permiten por lo menos ver qué conexión hay entre las dos cosas. Y ya a estas alturas existen varias investigaciones que han estado estudiando la relación que hay entre el desempeño de los docentes en su evaluación y el desempeño de los estudiantes en las mediciones nacionales de logro. Y fíjense que el CIMSE, en su último informe, la siguiente lámina, nuestro Sistema Nacional de Evaluación de Logro Educativo, por primera vez en su informe nacional, incluyó una sección en donde conectó los resultados del CIMSE a los de la evaluación docente. ¿Qué es lo que hizo el CIMSE? Identificó para cada uno de los cursos que había evaluado cuántos maestros con buena calificación, es decir, competente y destacado, habían tenido esos estudiantes en los años previos. Y entonces podrían haber tenido ninguno, podrían haber tenido 1 o 2, o habrían tenido 3 o 4. Y esos son el color de las columnas que ustedes ven. Y lo que las columnas representan son